Ok, bueno, hola otra vez, soy Natalia Leite y hoy les voy a dar una prepa sobre introducción al sistema endocrino. Entonces, para comenzar, tenemos que recordar que las células se pueden comunicar entre ellas y esto lo hacen por medio de las hormonas. Las hormonas son sustancias químicas que son secretadas por una célula o por un grupo de células y estas hormonas van a ejercer efectos fisiológicos sobre otras células. Esas células pueden estar o muy cerca de las primeras células que secretaron las hormonas o pueden estar a distancia. Y la función principal de estas hormonas es facilitar la comunicación entre una célula y otra. Entonces, como tenemos aquí abajo, tenemos una glándula o tejido secretor que libera una hormona y esa hormona va a generar un efecto sobre una célula o tejido blanco. ¿Ok? Entonces, hay diferentes tipos de comunicación entre las células. En primer lugar, tenemos las hormonas endocrinas, en donde una célula, eh, sí, una célula A libera esa hormona que pasa a la circulación general y es transportada por medio de la circulación hasta otra célula que puede estar a distancia y genera un efecto sobre esa célula B. ¿Ok? Esas son las hormonas endocrinas. Luego, las hormonas paracrinas es una célula. Estas pueden ser células que estén sobre el mismo tejido, o sea, cercanas unas de otras, y se libera esa hormona por la célula A que pasa al tejido o el líquido intersticial y luego llega a una célula B y genera un efecto. ¿Ok? Luego tenemos las hormonas autocrinas, que son básicamente una misma célula libera una hormona que pasa al tejido intersticial y luego esa misma hormona que liberó esta célula va a actuar sobre esa misma célula y generar una respuesta sobre esta célula. Luego tenemos las hormonas neuroendocrinas, en donde tenemos una neurona que está cerca de la vasculatura, libera esa hormona y esa hormona pasa a la sangre y a distancia puede generar acción sobre una otra célula que es la célula B. Y finalmente tenemos las ferormonas, que son hormonas liberadas por una célula que a través del aire o el agua pueden actuar sobre células que están en otros individuos. ¿Ok? Entonces, por lo menos una persona libera esas feromonas y esas feromonas actúan sobre otra persona distinta. ¿Ok? En cuanto a las glándulas del sistema endocrino, aquí tenemos este cuadrito que básicamente lo que nos dice es cuáles son los tejidos o los órganos secretores de hormonas y cuáles son las hormonas que libera cada uno de ellos. No me voy a poner a decir todo esto, simplemente se los dejo para acá para que lo puedan leer, porque básicamente, esto es todo el tema de endocrino que vamos a ver a medida, o sea, en todas las clases que vienen de endocrino. Pero por lo menos aquí está, a nivel del sistema nervioso central, el hipotálamo libera hormonas liberadoras de hipofisiotrópicas, y esto lo vamos a ver en la prepa del eje hipotálamo-hipófisis. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos el resto de los tejidos y las hormonas que liberan, que bueno, esto, como ya les dije, lo vamos a ver en toda la unidad endocrina. Ok, entonces, lo principal de esta prepa es que sepamos que tenemos distintos tipos de hormonas, ¿ok? No todas las hormonas son iguales. Tenemos hormonas que son proteicas, hormonas esteroideas, eh, tironinas, tenemos catecolaminas y cada una de ellas tiene características distintas y eso es lo que vamos a ver principalmente hoy. Entonces vamos a empezar por las hormonas proteicas y polipeptídicas. Entonces, al igual que otras proteínas, ellas van a ser sintetizadas de forma muy similar. Entonces, a nivel del núcleo, el ADN por medio de la transcripción va a pasar a ARN mensajero, ese ARN mensajero pasa a nivel del retículo endoplasmático en donde se va a formar una preprohormona. Esa preprohormona es una prohormona que es como esa hormona inactiva, por así decirlo, que va a estar unida a un péptido señal. Y eso se genera aquí a nivel del retículo endoplasmático. Luego, esa preprohormona pasa al aparato de Golgi, en donde, por medio de una peptidasa, se escinde ese péptido señal y queda solamente la prohormona. Y esa prohormona va a ser almacenada en vesículas secretoras que van a quedar a nivel del citoplasma. Entonces, ellas quedan almacenadas en estas vesículas en el citoplasma y van a ser liberadas únicamente cuando se genera un estímulo que induzca su liberación. Para que ellas puedan ser exocitadas y liberadas hacia el exterior, se necesitan de unas condiciones específicas. Primero, que haya un estímulo y segundo, que
en esta célula el citoesquelético esté conservado, que haya unos niveles adecuados de calcio, de AMP cíclico y de otras sustancias que permitan que se pueda dar la exocitosis. Una vez que son exocitadas estas hormonas, entonces, como son proteínas, ellas son solubles en el plasma, o sea, ellas son hidrofílicas y pueden estar libres, o sea, conseguirse libres en el plasma o pueden estar unidas a ciertas proteínas transportadoras. Por lo mismo que ya acabo de decir, de que son hidrofílicas, ellas no pueden atravesar libremente las membranas lipídicas de las otras células y por ende sus receptores son receptores de membrana. Que esto también ya lo vamos a explicar a más detalle más adelante. Y la eliminación es una vez que estas hormonas se unen a sus receptores específicos de membrana, este complejo hormona receptor es endocitado por la célula y es degradado por lisosomas y se liberan, o sea, se separa el receptor de la hormona y el receptor es reutilizado, se vuelve a colocar a nivel de la membrana y la hormona como tal puede ser o degradada en sus metabolitos para utilizarlos y que formen parte del pool de aminoácidos o pueden ser reutilizados de otras formas. En cuanto a las hormonas esteroideas, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que eh, todas las hormonas esteroideas vienen de un precursor común que es el colesterol. Este colesterol puede ser producido de nuevo por la misma célula o puede ser tomado desde las lipoproteínas que están circulando por la vasculatura. Ellas van a ser sintetizadas en la corteza suprarrenal, en los ovarios, testículos y placenta. Y debido a que vienen todas de un precursor común, eso significa que necesitan sufrir modificaciones enzimáticas específicas para que se puedan generar los distintos tipos de hormonas esteroideas. Eh, o sea, van a sufrir reacciones enzimáticas específicas para llevar a los diferentes subtipos que son los que tenemos aquí abajo, que son progestágenos, glucocorticoides, mineralcorticoides, andrógenos y estrógenos. ¿Ok? Em, Otra vez, como su precursor es el colesterol, eso significa que son hidrofóbicas, perdón. Esto quiere decir que ellas pueden atravesar las membranas lipídicas de forma libre, y de hecho esto es lo que hacen ellas, atraviesan la membrana por gradiente y por ende no se almacenan en la célula. ¿Qué quiere decir esto? Que su tasa de síntesis y su liberación va a depender de la estimulación. O sea, si hay un estímulo para que se generen estas hormonas, se van a empezar a producir y van a ser liberadas a medida que se producen. Y solamente va a parar esto una vez que cese ese estímulo. Bueno, cada uno de estos esteroides va a tener un receptor específico, o sea, los mineralcorticoides tienen su receptor, los glucocorticoides tienen su receptor, los andrógenos tienen su receptor. Sin embargo, estos receptores son de baja especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que el receptor de glucocorticoides una muy bien el glucocorticoide, también si hay por lo menos altos niveles de mineralcorticoides en la circulación, estos mineralocorticoides tienen la capacidad de unirse a estos receptores que no son específicos para ellos, ya que estas moléculas se pueden parecer o sea, las hormonas esteroideas se pueden parecer entre ellas. Em, entonces, sí, a eso nos referimos cuando decimos que son receptores para cada tipo, pero que tienen poca especificidad. En cuanto a las catecolaminas, tenemos que las catecolaminas vienen todas de un precursor común que es la tirosina, y ellas van a pasar por diferentes modificaciones enzimáticas para generar las distintas hormonas. Estas hormonas principales son la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina. Y van a ser sintetizadas principalmente en médula suprarrenal y en las neuronas. Ok, entonces por lo menos lo que tenemos aquí en este esquema es que la L-tirosina, que es el precursor, por medio de la acción de una enzima, genera L-dopa, que a su vez puede generar dopamina, que genera norepinefrina, que es la noradrenalina, y finalmente puede generar epinefrina, que es la que se produce en mayor cantidad, que es la adrenalina. Y estas hormonas todas pueden ser almacenadas en vesículas, ¿ok? Y esas vesículas van a ser almacenadas junto con ATP, calcio y proteínas que reciben el nombre de cromograninas, ¿ok? Esas cromograninas son sumamente importantes porque ellas forman parte de la biogénesis de estas
catecolaminas. Entonces son indispensables para que se puedan generar estas hormonas. En cuanto a su transporte, ellas son hidrofílicas, lo que significa que en realidad pueden estar libres en plasma, pero también pueden estar unidas de forma muy laxa a la albúmina. De la misma forma como son hidrofílicas, al igual que las hormonas proteicas, sus receptores son de membrana porque no pueden atravesar libremente los lípidos de la membrana plasmática. Y su eliminación es por medio de captación y modificación enzimática a nivel intracelular. Ellas son captadas y son modificadas por medio de enzimas y así es que se eliminan de la circulación. Ok, en cuanto a las yodotironinas, tenemos que ellas también, su precursor va a ser la tirosina, pero esta tirosina son residuos de tirosina que están yodados, o sea que tienen que han, incorporado a su molécula yodo. Y estos diferentes residuos yodados de tirosina se unen por medio de enlaces éter. ¿Ok? Al igual que las hormonas esteroideas, son hidrofóbicas y por ende pueden atravesar la membrana plasmática de forma libre o por medio de canales. Ellas son almacenadas en la tiroides, unidas a tiroglobulina, por lo mismo de que son hidrofóbicas, entonces el 99% de estas hormonas están unidas a proteínas a nivel de la circulación general, principalmente la globulina transportadora de hormona tiroidea, que es la TBG, pero también pueden estar libres. Sin embargo, lo más común es esto, que estén unidas a proteínas. Y por la misma razón de que pueden atravesar la membrana de forma libre, entonces su receptor es intracelular. Ok, ahora vamos a hablar sobre el transporte hormonal, las características de las hormonas libres y de las hormonas que están unidas a proteínas plasmáticas. En primer lugar, tenemos, en cuanto a las hormonas libres, tenemos que es la fracción disponible con actividad biológica. ¿Qué quiere decir esto? Que la hormona que tiene actividad biológica o que es biológicamente activa es la hormona libre, no la que está unida a proteínas. Entonces, esta hormona es la que puede generar la acción, sí, la acción sobre los tejidos. Luego, dicta la magnitud de regulación por retrocontrol. Esto quiere decir que la que lleva el paso de la retroalimentación o el control para regular cuánta cantidad de hormona hay en la circulación es esta hormona libre. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos una cantidad X de hormona, pero que está unida a proteínas plasmáticas, eso no va a inducir un retrocontrol. Mientras que si tenemos esa misma cantidad, pero de hormona libre en el plasma, eso sí va a actuar a nivel central y va a decir, mira, hay mucha de esta hormona libre, vamos a disminuir o a inhibir la secreción porque ya tenemos demasiada hormona libre. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere con que es la que dicta la regulación por retrocontrol. Luego tenemos que es la fracción que se depura de la circulación. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte que se va a eliminar y a metabolizar de la hormona es la hormona libre, más no la hormona que está unida a proteínas. ¿Ok? Entonces, la parte que se va a eliminar va a ser la que está libre. Luego tenemos que se correlaciona mejor con los estados clínicos de exceso o de insuficiencia hormonales. Esto por la misma razón de lo que habíamos mencionado de primerito, que es la que tiene actividad biológica. Entonces, si tenemos un aumento de la hormona libre, entonces vamos a tener un exceso de acción de esta hormona porque es la que puede generar una actividad biológica. Mientras que si tenemos una disminución muy grande de hormona libre, entonces va a haber una insuficiencia de las acciones hormonales. ¿Ok? En cuanto a la hormona unida a proteínas plasmáticas, eh, tenemos esto que dice, tiende a incrementar la vida media de la hormona en circulación. ¿Qué quiere decir eso? Que si la hormona está unida a una proteína transportadora, va a poder durar más en la circulación que si estuviese libre. ¿Por qué? Por lo mismo que habíamos mencionado antes, de que la fracción que se depura es la que es la de la hormona libre. Entonces, si ella está unida a una proteína transportadora, no se va a depurar. Y por eso puede incrementar su vida media. Luego tenemos que aumenta la solubilidad en el plasma por lo mismo que habíamos explicado antes, de que por lo menos las hormonas esteroideas y las yodotironinas son
hidrofóbicas y por ende, si se unen a proteínas, ellas pueden ser solubles en el plasma. Eh, Luego, constituye un reservorio de fácil acceso, por algo que vamos a ver más adelante, que es la ley de acción de masas, en donde básicamente debe existir un equilibrio entre estos dos complejos, ¿ok? Entre las hormonas que están libres y las hormonas que están unidas a proteínas plasmáticas. Entonces, si de repente disminuye mucho las cantidades de hormona libre, eh, y tenemos hormonas que están unidas a proteínas, lo que sucede es que se desplaza hacia hormona libre, se separan y eso permite que tengamos como que ese reservorio que es de muy fácil acceso. Y lo último, se realiza mediante interacciones no covalentes, lo que le permite que se puedan disociar al momento que sea necesario. Entonces, las concentraciones de hormona libre y unida a proteína están en equilibrio según esto que tenemos aquí al lado, que es la ley de acción de masas, que básicamente tenemos esta ecuación que dice que la concentración del complejo hormona-proteína de un lado de la ecuación y del otro lado tenemos la concentración de hormona más la concentración de la proteína transportadora. Y esto básicamente lo que nos permite entender es que hay un equilibrio en donde si aumenta a uno de estos dos lados de la ecuación, se desplaza hacia el contrario. Entonces, si aumenta mucho la concentración de hormona, de complejo hormona-proteína en plasma, la ecuación se desplaza hacia la derecha y básicamente se disocian estos dos con la finalidad de que aumenten los niveles de hormona libre. Y esto lo que nos permite es establecer la constante de disociación o la KD, que es básicamente una ecuación que dicta que la concentración de la hormona por la concentración de la proteína transportadora entre la concentración del complejo hormona-proteína. Ok, en cuanto al el metabolismo y la eliminación de estas hormonas, tenemos que tomar en cuenta el concepto de tasa de depuración metabólica, que básicamente habla de la suma de todos los procesos que se encargan de remover de la circulación plasma, o sea, del plasma, una hormona, ¿ok? Y que esta tasa de población metabólica es inversamente proporcional al tiempo de vida plasmática. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumenta el clearance hormonal, eso significa que va a disminuir el tiempo de vida media plasmática de una hormona. Y si aumenta el tiempo de vida media de una hormona por X o Y razón, va a disminuir el clearance hormonal. ¿Ok? Por otro lado, algo que ya habíamos mencionado antes, que es full importante, es que la unión de la hormona a una proteína aumenta el tiempo de vida medio de la hormona y disminuye su clearance. Entonces, si una hormona, como ya habíamos dicho, la hormona libre es la que es depurada. Si esta hormona está unida a una proteína transportadora, eso significa que su tiempo de vida media va a aumentar y por ende no va a poder ser depurada. Eh, Otra cosa importante, tenemos que los factores que modifican la concentración de hormona plasmática son dos, ¿ok? Que son ritmo de secreción hormonal y velocidad de aclaramiento hormonal. ¿Por qué? Porque el ritmo de secreción hormonal es, si tenemos un estímulo que nos lleva a que se libere mucho una hormona, eso va a hacer que aumente los niveles de esa hormona en plasma. Mientras que si tenemos cualquier estímulo que nos lleve a disminuir perdón, a aumentar el aclaramiento hormonal, eso significa que va a aumentar la depuración de esa hormona y por ende van a disminuir los niveles. Entonces, las concentraciones de la hormona en sangre van a depender de estos dos factores, la velocidad de su síntesis y liberación hacia el plasma y de la depuración a nivel plasmático. Ok, ahora vamos a hablar sobre los receptores de hormonas. Vamos a tener dos tipos principales, los receptores, perdón, ajá, los receptores plasmáticos, eh, perdón, los receptores intracelulares, que pueden ser tanto citoplasmáticos como nucleares, como los receptores de membrana. Los receptores de membrana van a ser principalmente, como ya habíamos dicho antes, los de hormonas proteicas y las catecolaminas, mientras que los intracelulares van a ser principalmente de hormonas esteroideas y iodotironinas. Entonces, para empezar a explicar los receptores de membrana, eh, vamos a tener que en su mayoría estos receptores de membrana están acoplados normalmente, aunque no siempre es así, ya lo vamos a ver dependiendo de los segundos mensajeros, pero en su mayoría están acoplados a proteína G. Y estos receptores de membrana van a tener 7 dominios
que van a tener porciones extracelulares y porciones intracelulares, al igual que un lugar en donde se va a poder unir el ligando hasta a este receptor. Entonces, en este caso, es un receptor de membrana que está acoplado a proteína G, eh, el ligando se une al receptor y activa la proteína G. La proteína G puede ser GI, que es inhibitoria, o puede ser GS, que es estimulatoria. Entonces, en el caso de eh, la GI es inhibitoria, por ende va a disminuir la acción de la anilato ciclasa y por ende va a disminuir la producción de AMP cíclico. Esto ya lo vamos a ver a mayor detalle más adelante. En el caso de que sea estimulatoria, que es la GS, es lo contrario, aumentan la actividad de la anilato ciclasa y aumentan los niveles de AMP cíclico que van a inducir una respuesta a nivel nuclear. Por otro lado, también esta activación la de la proteína G puede generar cambios sobre los canales iónicos a nivel de la membrana y también generar una respuesta celular. Pero todo esto lo vamos a ver a mayor detalle en esta próxima lámina. Entonces, como ya les había explicado anteriormente, los receptores de membrana pueden tener diferentes vías dependiendo de los segundos mensajeros que interactúen en ellas. Entonces, en primer lugar, tenemos segundo mensajero adenilato ciclasa, que produce AMP cíclico, que es los que están ligados a proteína G, tanto S como I. Entonces, vamos a explicar cada uno de ellos. Entonces, veamos en esta imagen, tenemos un ligando que es la hormona, se une a su receptor y ese receptor activa una proteína GS. En este caso estamos hablando de GS. Eh, una proteína GS que aumenta la actividad de la adenilato ciclasa. Esa adenilato ciclasa la que va a hacer es convertir ATP en AMP cíclico. Y el aumento del AMP cíclico a nivel intracelular lo que genera es una activación de la proteína quinasa A desde inactiva a activa y esa proteína quinasa A activa va a generar una respuesta celular. Entonces, cuando se estimula la proteína GS, que es la estimuladora, aumenta la actividad de la anilato ciclasa, aumenta la producción de AMP cíclico, aumenta la activación de la proteína quinasa A y se genera una respuesta celular. Cuando lo que se estimula es la proteína GI, pasa todo lo contrario. O sea, el ligando es un receptor, se estimula la proteína GI, se disminuye o se inhibe la acción de la anilato ciclasa, disminuye los niveles de AMP cíclico, por ende no se activa la proteína quinasa y no hay respuesta celular. Ahora, en cuanto a los fosfolípidos de membrana, lo que va a suceder es que tenemos un ligando, el mismo ligando, una hormona, se une a su receptor y él va a actuar sobre fosfolípidos de membrana, en este caso fosfolipasa C. Esa fosfolipasa C va a producir un componente que es el PIP2 y él va a generar tanto diacilglicerol como inositol trifosfato. El diacilglicerol actúa sobre la proteína quinasa C, activándola para que pueda fosforilar otras proteínas y generar una respuesta celular. Mientras que el inositol trifosfato va a actuar tanto sobre el retículo endoplasmático como sobre la mitocondria eh, para abrir canales de calcio desde estas estructuras para que liberen calcio hacia el citoplasma. Y este calcio se puede unir a ciertas proteínas, activándolas y generando una respuesta celular. Entonces, en cuanto a segundos mensajeros de fosfolípidos de membrana, básicamente se activa fosfolipasa C, que termina produciendo diacilglicerol y inositol trifosfato. Diacilglicerol activa proteína quinasa C, fosforila ciertas proteínas y genera una respuesta. Inositol trifosfato estimula la liberación de calcio desde el retículo endoplasmático y de la mitocondria por medio de canales de calcio. Ese calcio que aumenta a nivel citoplasmático actúa sobre proteínas y esas proteínas activadas pueden generar una respuesta celular. Ajá. Tenemos otros segundos mensajeros que es calcio-calmodulina, en donde la unión del ligando y el receptor puede generar varias cosas. En primer lugar, puede estimular la apertura de canales iónicos que permiten la entrada de calcio o también puede despolarizar a la célula para permitir la entrada de calcio a la célula. En cualquiera de los dos casos, lo que sucede es que aumenta el calcio intracelular y ese calcio se va a unir a la colmodulina, que es una proteína que puede unir 4 moléculas de calcio y esa calmodulina activada puede actuar sobre diferentes proteínas a nivel intracelular, como es en este caso
la quinasa de miosina de cadena ligera, y ella puede estimular, una vez que está activada, la contracción de los músculos, porque en este caso, esta célula que estamos viendo aquí es una célula muscular. Ok, en cuanto a los receptores intracelulares, em, tenemos que vamos a tener dos tipos de mecanismo de acción clase uno y mecanismo de acción clase 2. En el caso uno es en el que actúan glucocorticoides, mineralocorticoides, testosterona y progesterona, ¿ok? Y básicamente, en el de clase uno los receptores son citosólicos o citoplasmáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que entra por, como ya dijimos, estos intracelulares son los de, por lo menos, hormonas esteroideas y hormonas, las iotironinas, que pueden atravesar la membrana plasmática sin ningún problema porque son hidrofóbicas, perdón. Em, entonces, ellas atraviesan la membrana y este es de clase uno. Una vez que llegan al citosol, se unen a, a su receptor citosólico, generan el complejo eh, hormona receptor y pasan por medio de los polos nucleares hacia el núcleo y ahí generan su respuesta celular. Esa en el clase 1. En el clase 2, lo que sucede es que entran directo, o sea, entran a la célula, llegan al citosol de esa hormona y no se une a una hormona, sino que pasan al núcleo y dentro del núcleo es que está su receptor nuclear. ¿Ok? Y ese es el caso de las hormonas tiroideas, estrógenos, ácido retinoico y vitamina D. Entonces la diferencia entre la clase 1 y la clase 2 es que la clase 1 el receptor es citosólico o citoplasmático, mientras que en la clase 2 el receptor es directamente nuclear. ¿Ok? Pero al final ambas terminan entrando al núcleo y generando succión a nivel nuclear. ¿Ok? En cuanto a la curva dosis-respuesta, vamos a primero ubicarnos en el esquema. Tenemos en el eje de las Y el efecto de la hormona y en el eje de las X la concentración de la hormona. Esto que tenemos aquí en rojo punteado es la concentración al 50% del máximo, que quiere decir que en este punto que está aquí, en esta raya que está aquí, es la mitad del efecto de la hormona, mientras que en esta azul que tenemos aquí arriba es la respuesta máxima o el 100% de la respuesta de la hormona. Entonces, esta línea azul eh, que no está punteada es lo que sucede normalmente, o sea, el efecto normal de la hormona. Entonces, ¿qué pasa cuando esta curva se desplaza hacia la derecha? Quiere decir que para poder conseguir el mismo o la misma respuesta, se van a necesitar mayores concentraciones de hormona, ¿ok? Porque por lo menos aquí está esta respuesta del 50% y está aquí. Vieron que se necesita todo esto más de hormona para poder generar el mismo efecto, al igual que aquí. Se necesita todo esto más de hormona para poder conseguir el mismo efecto. Entonces aquí se dice que si se desplaza hacia la derecha hay una hipersecreción, ¿ok? Mientras que cuando se desplaza hacia abajo, lo que está sucediendo es que no importa cuánto de la hormona nosotros liberemos, nunca se va a poder conseguir la respuesta máxima. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente haya o una disminución de la sensibilidad de los receptores o simplemente una disminución de la presentación de esos receptores a nivel de las células. Ok, por último, tenemos la regulación de la secreción hormonal. Entonces, em, vamos a tener diferentes tipos de retroalimentación. Vamos a explicar este cuadro antes de comenzar. Este es el eje hipotálamo-hipófisis glándula periférica, en donde tenemos el hipotálamo, libera una hormona liberadora que actúa a nivel de la hipófisis, y eso induce la liberación de otra hormona que actúa a nivel de la glándula periférica y estimula la liberación de la hormona final. ¿Ok? Esto es este eje. En cuanto a la retroalimentación positiva, básicamente lo que dice es que se genera como, por así decirlo, un círculo vicioso, en donde el hipotálamo libera una hormona que actúa sobre la hipófisis para que se libere otra hormona y esa hormona estimula la liberación de una hormona a nivel periférico. Y esta hormona va a actuar tanto sobre la hipófisis como sobre el hipotálamo y lo que va a hacer es estimular aún más producción de estas hormonas. Y entonces se libera más de esta hormona, todo eso estimula la liberación de esta hormona y básicamente es como se va potenciando la liberación de las hormonas.
Luego tenemos la retroalimentación positiva, que sería lo contrario, en donde tenemos el mismo eje, la hormona liberadora hipotalámica libera una hormona, actúa sobre la hipófisis, que estimula la liberación de hormonas hipofisiarias que actúan sobre la glándula periférica, pero cuando aumentan los niveles de esta hormona periférica, esta hormona por medio de la asa corta o asas largas pueden eh, actuar sobre estos dos órganos y básicamente parar la producción de estas otras hormonas estimuladoras. Eh, Esto es básicamente cuando se llega a un punto en donde ya hay suficiente hormona periférica a nivel de la vasculatura. Estas hormonas actúan sobre estos ejes con la finalidad de que se deje de producir hormona estimuladora para que frene la producción porque ya hay suficiente en la periferia. Luego la retroalimentación por el eje endocrino es básicamente lo que les venía explicando, de que, bueno, la hormona liberadora hipotalámica actúa sobre la hipófisis y la hipófisis actúa sobre la glándula periférica. Es como todo este eje que va estimulando uno a otro, pero a su vez también se puede inhibir cuando ya los niveles de la hormona llegan hasta un punto máximo, por así decirlo. Y respuesta fisiológica básicamente habla de que en este caso la retroalimentación se da por el sustrato. O sea, el sustrato es el que lleva la regulación de la liberación de la hormona, como es el caso de la glucosa. La glucosa es la que rige la liberación de insulina. Si aumentan los niveles de glucosa en sangre, entonces se estimula la liberación de insulina. Si bajan los niveles de glucosa, se estimula la inhibición de la liberación de insulina. Y eso es básicamente lo que quiere decir. Y bueno, nada, eso es todo. Espero que intente abarcar las cosas más importantes de la forma más corta, más breve, sí, como que de la mejor forma para que sea de provecho para ustedes. Espero que me hayas explicado bien y que la hayan podido aprovechar. De cualquier forma, si no entendieron algo, si algo no les quedó claro, estoy a la orden, me pueden escribir. Y bueno, nada, eh, eso es todo. Gracias por su atención y bueno, nos vemos en la próxima.